Vaya desazón más grande, 15.000 parados más, casi 1.050.000 desempleados, 2 millones de andaluces sufren exclusión social y la mitad, 1 millón, exclusión severa, que ni siquiera puede pagarse los medicamentos. Así pinta hoy la actualidad, pero estos datos no dibujan un escenario apocalíptico coyuntural ni de un día o de un mes, sino en la realidad asfixiante y vergonzosa que soporta Andalucía, golpeada por los embates de la crisis. Pero no solo de la crisis, porque también estamos ante un fracaso de la política y de las políticas de unos y de otros, de los agentes sociales, de la sociedad en su conjunto y de los mesías europeos que nos condenan con el austericidio y sus fieles discípulos de Madrid que confunden al adversario con el enemigo y aplican el dicho ni agua con Andalucía. Sobre estos y otros asuntos hablamos en unos instantes con el líder de Comisiones Obreras en Andalucía, con Francisco Carbonero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía. Vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. 15.058 parados más en octubre, para un total de 1.044.155 parados andaluces. Los sindicatos reclaman un pacto político para crear empleo en nuestra comunidad. El gobierno tiene que ponerse las pilas, tiene que consensuar un plan de empleo con los agentes sociales, con los empresarios, traerlo al Parlamento, decirle al Partido Popular que se sume a él, que busque soluciones, ir a Madrid, plantearle a Rajoy que ante lo que pone el gobierno andaluz tiene que poner el gobierno de España. Se tratan de no solo las medidas paliativas, sino se trata también de una apuesta clara y contundente por reactivar la economía. La Junta admite que es una muy mala noticia sin paliativos, aunque hubo octubres mucho peores. Que el dato del paro es un dato negativo, malo, ¿no? Que aumentó en el mes de octubre en toda España en 79.154 y que en Andalucía lo hizo en 15.058 personas, ¿no? El Partido Popular lamenta que el gobierno andaluz no haga nada. Indica claramente que aquí hay un problema de gestión, un problema gravísimo de gestión que encabeza la señora Díaz, que no está poniendo en marcha las políticas de empleo en nuestra comunidad, que son su competencia y que están en el Estatuto de Autonomía. El paro como el principal embate de la crisis que ha elevado de manera alarmante el número de excluidos sociales. Según ha alertado esta mañana Cáritas, más de 2 millones de andaluces sufren exclusión social y la mitad, 1 millón de andaluces, exclusión severa. Y un dato más, casi un 21% de los andaluces han dejado tratamientos médicos por falta de dinero. Casi el 21% de los hogares en Andalucía han dejado de comprar, han dejado de utilizar medicamentos porque no tienen dinero para seguir la prescripción de sus médicos. Y esto es muy grave. Y este es el indicador que está haciendo que el elemento de la exclusión en el tema de salud aumente, ¿no? El que todo ese volumen de familias no pueda acceder a medicamentos. Cáritas reclama un cambio en las políticas que frene el progresivo incremento de la desigualdad. Con este panorama se hace más necesaria la renta básica como derecho que recoge el Estatuto de Autonomía, recuerda a los colectivos de la plataforma Compromiso Social, Comisiones Obreras, CEPES, UCE y así un largo etcétera, que han registrado esta mañana una iniciativa legislativa popular en el Parlamento. Nosotros vamos a más y no decimos solamente renta dineraria, decimos quizás haya personas que tienen un mínimo de rentas, pero sin embargo socialmente se vean excluidas y no puedan pagar sus viviendas, no puedan llevar a sus niños al colegio con dignidad y para eso establecemos otros mecanismos. Por tanto, nosotros vamos mucho más allá, no solamente a una renta dineraria, vamos a la articulación de un derecho con dos caras. Una renta para quien lo necesite, pero quizás hay ya personas que tienen un mínimo y tienen otras necesidades, vivienda, educación, sanidad, por tanto es mucho más. Abrimos página judicial con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción a que la Junta de Andalucía sea expulsada de la macrocausa de los ERES como pedía Manos Limpias, al entender que no podía seguir como acusación quien actuaba en defensa de algunos imputados. Ahora es la jueza la que debe decidir tras escuchar a las partes. Por cierto, hablando de Mercedes Alaya, ya está tardando el Poder Judicial y el TSJ en decir algo sobre la negación de la evidencia de la magistrada sobre la relación de su marido Jorge Castro y el administrador judicial del Betis, designado por ella misma, Francisco Estepa. La magistrada dice, lo decíamos ayer, que es una imaginada relación fruto de un bulo periodístico. Pues bien, el administrador del Betis
Betis fue el abogado de su esposo en noviembre de 2012. A todo esto, el gobierno andaluz rechaza un pacto contra la corrupción con el Partido Popular y anuncia la creación de un nuevo organismo, el Consejo Andaluz de la Transparencia, que podría funcionar en el primer semestre de 2015. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, afirma que los pactos contra la corrupción han perdido mucha credibilidad desde que hace poco más de un año la presidenta de la Junta, Susana Díaz, le propusiera uno al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Yo creo que eso ha perdido mucha credibilidad. Recuerden ustedes que la presidenta de la Junta de Andalucía, la primera reunión que tuvo con el presidente del gobierno lo trasladó, pero ha llovido mucho desde entonces. Y por tanto yo creo que ahora no se trata de un pacto entre las dos fuerzas políticas, PP y PSOE. Se trata de ir tomando medidas en el interior de cada uno y el gobierno de Andalucía lo pone en práctica, poniendo en medidas en marcha que va a intentar consensuar con el Partido Popular y con el resto de las fuerzas políticas. Por tanto, nuestra intención es ser mucho más amplio que eso. Desde el Partido Popular anuncian contundencia. A los corruptos hay que aislarlos y expulsarlos de los partidos. Los corruptos han de ser aislados socialmente, han de ser expulsados de los partidos y han de ser expulsados de las instituciones. Han de pagar por lo que han hecho. Y es responsabilidad de los partidos y de las instituciones reforzar las medidas de transparencia y de lucha contra la corrupción. Para simbolizar su rechazo a la corrupción, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado retirarle la medalla a la tonadillera sevillana Isabel Pantoja al ser condenada por blanqueo de capitales. El PP no lo ve mal, pero cree que la lucha contra la corrupción no puede quedarse en un gesto y pregunta por qué a Pantoja sí y a Baltasar Garzón, también condenado, no. Por cierto, que Isabel Pantoja ha pedido aplazar su ingreso en prisión hasta mediados de diciembre para celebrar conciertos comprometidos. Sobre estos asuntos reflexionamos en la tertulia a partir de las 12 de la noche en compañía, esta noche, de Isabel Morillo, de Salvador Gutiérrez Solís, de Fernando Vicente y de José Luis Gómez. Los cuatro se van a incorporar a la entrevista en unos minutos que comenzamos en estos momentos con el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, líder de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. Buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, señor Carbonero, datos del paro. 15.000 parados más, 1.044.000. Se fuma la posibilidad de bajar de esa barrera psicológica del millón de parados, al menos en 2014. ¿Cuál es su valoración? Un desastre. Ya, yo creo que lo que está sucediendo en este país, y en concreto en Andalucía, es un absoluto desastre. O sea, las políticas que se vienen aplicando y que se vuelven a repetir en los presupuestos generales del Estado y en los de Andalucía nos están llevando a esa situación de ruina, de no generar empleo, de una caída tremenda del empleo, pero no solo de la caída, sino de la precariedad del empleo. Por tanto, un auténtico desastre y una catástrofe para todo el mundo. ¿Se imaginó usted esta apocalipsis laboral años atrás? Hombre, en el momento del boom y demás, pues era difícil prever, aunque sí que nosotros desde hace muchos años decíamos que nuestro modelo productivo tenía muchísimas carencias y lo hemos planteado, hemos hecho incluso acuerdos, pero la verdad es que no se ha hecho todo para reorientar un modelo productivo que no puede depender de la estacionalidad o de que vengan turistas o no a Andalucía. Eso significa que es una economía con muchas debilidades, que genera poco valor añadido, que se puede repartir poca riqueza y por tanto que empobrece a la gente. Usted dice que no podemos depender de la llegada de turistas, pero sin embargo la llegada de turistas en el mejor año turístico de la historia reciente de Andalucía tampoco ha llevado parejo la creación de empleo en el sector, ¿no? Bueno, yo además esto creo que se habla poco de ello. A mí me parece muy serio la irresponsabilidad de los empresarios andaluces, ¿eh? O sea, ¿por qué actúan? En algunos casos los mismos grupos hoteleros que actúan en el resto de España y en Andalucía crean menos empleo y el empleo que crean lo crean a tiempo parcial, mientras que esas mismas empresas en otras comunidades autónomas, llámese Cataluña, Baleares, tienen un comportamiento distinto, ¿no? Yo creo que las administraciones deben tener un control y una actuación en la inspección de trabajo y en evitar que haya una economía sumergida, porque empleo se ha creado. Lo que pasa es que estamos en Comisiones Obreras absolutamente convencidos de que se ha creado una economía sumergida de contratar por 3 horas o por 4 y trabajar 8 o 12, ¿no?
responsabilidad de los empresarios, usted la denuncia, la pone encima de la mesa, pero ¿qué responsabilidad tienen ustedes, los sindicatos? Bueno, yo creo que nosotros tenemos poca. Nosotros denunciamos todas estas situaciones. Ahora están las campañas de los cítricos, de la aceituna pendiente. Denunciamos permanentemente, en algunos casos hasta con la localización de las coordenadas de GPS para que se vaya y se actúe cuando se dan estas situaciones, y la verdad es que con los efectivos y con la dotación que tienen, las inspecciones de trabajo y demás, viene siendo prácticamente imposible. O sea, yo digo muchas veces, o sea, si denunciamos el fraude en la campaña de la naranja, a ver si tenemos suerte para que en la campaña siguiente asomen los mecanismos de control. Y eso, yo creo que hay una permisividad, y es dejar hacer para que sea una válvula de escape, para que aquí no se monte una gorda, porque la gente tiene que comer, y yo creo que los gobiernos están haciendo una dejación de sus responsabilidades tremendas en el control de las condiciones de trabajo y del cumplimiento de la ley. ¿Cree que usted que estamos cerca de una fractura social o de un estallido social? Bueno, yo he dicho muchas veces, y no me voy a cansar de decirlo, que en este país terminará habiendo un estallido social de consecuencias imprevisibles. Los gobiernos parece que no se quieren enterar de esta situación. Hoy hemos presentado una iniciativa legislativa popular para garantizar una renta mínima y unas condiciones mínimas de supervivencia de mucha gente, ¿no? Y hasta nos hemos encontrado con dificultades para entrar en el Parlamento. O sea, cuando todo el mundo dice la transparencia... Entonces, yo creo que los gobiernos tienen que aterrizar y tienen que situarse en la confrontación de una política que emana de Europa y que sumisamente vienen haciendo los gobiernos, que nos llevan a esta situación. Entonces, claro, no es creíble por nadie de que de esta nos vayan a sacar en la situación en la que estamos con las políticas y sin cambiar estas políticas, ¿no? Renta básica, ¿por qué? Hay mucha gente que lo está pasando mal. Por ejemplo, un asidero al que se pueden agarrar sin lugar a dudas es, por ejemplo, lo que hoy hemos conocido de Cáritas, 2 millones de andaluces en exclusión social. Eso, por ejemplo, llama directamente a la necesidad de aprobar esa renta básica que, por cierto, como ustedes bien han recordado, viene recogida expresamente en el Estatuto de Autonomía. Claro, o sea, los datos de Cáritas de hoy, que no son nuevos, ¿no? que ya son conocidos, son demoledores. Que hay muchísima gente que está pasando necesidades, muchas necesidades. Entonces, nosotros lo que planteamos es que si hay dinero para rescatar la banca, si hay dinero para cosas intrascendentes o en muchas ocasiones para beneficiar siempre a los mismos, ¿cómo no va a haber un poquito dinero para remediar la situación absolutamente perentoria de la gente que no tiene absolutamente nada? Hay que ponerlo. O sea, un país que no es capaz de rescatar a sus personas y de hacer un esfuerzo importante, cuando el 0,7 de déficit es lo más importante que sucede en Andalucía, porque lo impone el Gobierno de España y porque se reformó la Constitución para acatar lo que nos decían en Europa, evidentemente eso es una política que no es creíble y que va a tener una contestación muy, muy, muy tremenda. Como tampoco parece muy creíble que partidos como el Partido Socialista, el Partido Popular, continuamente en el pim pam pum político, y más en estos últimos días, por la corrupción, por la crisis, en fin, puedan llegar a un pacto político al que usted precisamente ha apelado esta mañana. No sé si usted ha actuado desde la candidez o desde la bondad de la filosofía política. Mire, yo creo que si el Partido Popular, yo vi el portavoz del Partido Popular hoy hablando de la corrupción, para que se tomen medidas en Andalucía, y el Partido Popular no toma ninguna en España, ¿no? Entonces, eso termina por no ser creíble. Pero si no son capaces los partidos andaluces, por acordar con empresarios, sindicatos, la economía social, un pacto, que vaya al Parlamento, que ratifiquen el Parlamento, que lo aprueben, que digan cuánto va a poner el gobierno andaluz, se vaya al Partido Popular, se vaya a Rajoy, y se le diga que tiene que poner también para rescatar a tanta persona que lo está pasando mal, es que entonces yo me llevaría una desilusión tremenda, porque la gente lo que espera de los políticos es que busquen soluciones a los problemas de la gente. Claro, si toda la solución es hablar de lo mismo, del y tú más, para no resolver nada, porque eso entretiene bastante,
pues evidentemente la gente se piensa en que lo que hay no sirve y claro, y empieza a pensar en otras cosas y entonces le entra el nerviosismo y se ponen atacados de los nervios. Mire usted, como demócrata, lo que decidan los ciudadanos será con toda seguridad lo que tenga legitimidad y están perdiendo muchísima legitimidad los partidos en este momento porque no dan respuesta a nada. Hablando de respuestas, ¿alguna novedad sobre el diálogo social? No, ninguna. ¿Y la esperan? No las esperamos. ¿O han perdido la esperanza? Comisiones Obreras hemos planteado y lo planteamos públicamente. Nosotros no vamos a tener un acuerdo general con el gobierno andaluz porque ni tiene iniciativa, ni tiene propuestas, ni tiene un euro para ponerlo para hacer determinadas políticas que nos parecen imprescindibles. Y por tanto, eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de querer incidir en las políticas públicas, pero una foto que en el pie de foto no tenga contenidos que le sirvan a la gente, Comisiones Obreras no va a apostar por ello. Usted, en coherencia con sus declaraciones en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, acaba de decir que el gobierno andaluz no tiene ni iniciativa, ni propuestas, ni euros, o sea, ni dinero. ¿Qué ha cambiado para que la política económica que ustedes alababan en tiempo atrás ahora sea tan negativa? No, hombre, nosotros no hemos alabado políticas económicas. Nosotros hemos firmado acuerdos sobre políticas económicas que en una gran parte no se han cumplido y quien gobierna son los gobiernos, no los sindicatos. Y eso ha afectado de forma importante a la reorientación del modelo productivo. Pero evidentemente es que con un mecanismo de financiación para las comunidades autónomas como el que existe, el control del déficit y por tanto el apretar permanentemente del Gobierno de España a las comunidades autónomas para mantener lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo en las políticas de igualdad, pues evidentemente nosotros no podemos avalar esas políticas por principio, lo haga el Gobierno andaluz o lo haga el Gobierno de España. ¿Qué debería cambiar la Junta, aunque tenga pocos recursos? Con el margen de maniobra, aunque sea escaso, ¿qué debería hacer la Junta de Andalucía? Yo creo que ser mucho más contundente en plantear las cosas con argumentos más sólidos y con hechos frente al Gobierno de España para que el Gobierno de España tenga que cambiar cosas. Y segundo, si a nosotros nos sitúan y nos meten con calzador tener que cumplir el déficit del 0,7 tal y como se plantea y el Gobierno no dice nada, pues los ciudadanos estarán pensando que es que el Gobierno andaluz comparte esas políticas. Yo creo que hay que decirle a los ciudadanos, que el Gobierno debería decirle a los ciudadanos con claridad cuáles son los problemas y con lo que hay, qué pueden hacer. Y a veces creo que las políticas económicas, las políticas en materia de agricultura o medioambiental, donde se mueve algún dinero que nos viene de Europa, creo que están absolutamente no diría sin gestionar, pero sí sin activar en una dirección que te pueda permitir a futuro ver que esto se puede cambiar hacia la generación de empleo que no sea solo el sector servicios. Este año va a hacer 3 años que las políticas activas de empleo no se han gastado o no se han realizado en Andalucía con 1.400.000 parados. Eso es muy grave. Es muy grave. Son algún cientos de millones, decenas de millones, que esos han ido directamente o deberían de ir directamente a los parados, ¿no? Y no se gastan y nadie dice nada. Entonces, estas cosas creo que son lo suficientemente graves y serias como para que el Gobierno se pare a pensar un poquito de qué hace y para qué lo está haciendo, ¿no? ¿Y con contundencia cree usted que acabaría la sordina del Gobierno central, con contundencia del Gobierno andaluz? Hombre, yo no sé si cambiarían las políticas del Gobierno central, pero yo sí estoy absolutamente convencido que el Gobierno andaluz le dejaría claro a los andaluces quién son los máximos responsables de esta catástrofe, sin quitar ningún ápice de responsabilidad al Gobierno andaluz. Pero creo que en estas políticas quien mayor responsabilidad tiene es quien fuerza con una política de austeridad, de recortes, de deterioro de lo público, de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación,
al fin y al cabo del sistema público de pensiones, porque toda esa precarización y menor cotización de los salarios va a suponer más dificultades para el sistema público de pensiones, es la que está aplicando el Partido Popular. Y yo ahí no le veo los nervios o el nervio que tiene que tener el gobierno andaluz con claridad para decir lo que está sucediendo y reivindicar y plantear alternativas con políticas distintas. El plan de empleo joven del que hoy ya están empezando a disfrutar cerca de 40.000 jóvenes andaluces contratados por los ayuntamientos, ¿es una buena medida para empezar o es un parche? Bueno, mire, yo creo que no es malo, ¿no? Evidentemente, si se van a contratar a 40.000 personas, no es malo, ¿no? Pero creo que en muchos casos se está utilizando esos contratos para suplir otros que cobrando el convenio y que han sido despedidos. Evidentemente, la persona que recibe un contrato y no tiene nada, pues absolutamente estará contenta, pero ese sistema, tal y como se está planteando, está deteriorando aún más el mercado de trabajo, está deteriorando lo público. Y sobre todo porque nosotros creemos que no hay mecanismos de evaluación ni de seguimiento. Y eso, bueno, pues nos creemos lo que nos dice, pero no hay mecanismos claros donde haya espacio donde se pueda hacer un seguimiento de cómo es el plan, en qué termina y cómo se evalúa si ha tenido efectos, los efectos previstos, ¿no? Planes ya se han presentado bastante. Y la verdad es que se dan pocas explicaciones después de ello. Los presupuestos o el anteproyecto de los presupuestos de la Junta para 2015 anticipan un crecimiento económico del 1,8%, bajar del 1.000.000 de parados en 2015, también dijeron que en 2014, pero no se va a cumplir. ¿Se los cree usted? No, yo no me creo los presupuestos. No me creo los presupuestos. Creo que es un ejercicio de artificio contable o... Bueno, yo no sé. La verdad es que si hay que reconocerle al gobierno positivo es que han cuadrado unos presupuestos en una situación complicada y han permitido al menos que esto no entre ya en la parálisis total. Ahora, que los presupuestos vayan a tener un efecto positivo en la economía andaluza, para nada. Es más, no creo ni tan siquiera que los servicios públicos de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de las dependencias, puedan mantenerse en los niveles en los que se está. La oferta de empleo público anunciada por la Junta de 3.000 empleos, ¿eso bueno, satisface? En principio, eso es muy positivo y lo valoramos. Ahora bien, eso, si no nos lo cuentan de forma distinta, creemos que no va a ser una creación de empleo en 3.000 personas, sino que van a ser una sustitución de quien gane el concurso público para suplir a contrataciones y interinos, ¿no? Y por tanto veremos a ver en el futuro, pero nos tienen que explicar muy bien cómo van a hacer eso y de qué partidas además van a financiar, pues los presupuestos están ahí y no hay, al menos nosotros no vemos las partidas presupuestarias para contratar a 3.000 nuevas personas. Bueno, última pregunta antes de irnos a publicidad y ya recibir a nuestro tertuliano de esta noche. UGT, no sé si le meto en un brete, pero sí me gustaría preguntarle si usted comparte la afirmación, la acusación de la Unión General de Trabajadores de Andalucía contra la Junta de Andalucía de que ha abierto una causa general por reclamarle 15 millones de euros. Hombre, mire, yo lo que me resulta muy extraño es que la Unión General de Trabajadores haya podido defraudar 15 millones de euros. No me lo creo, eso no me lo creo sinceramente porque, hombre, yo no sé si habrán tenido errores, no habrán tenido errores, habrán hecho una cosa bien, mal, regular, pero a mí me parece tremendamente grande la afirmación que hacía el consejero. No sé si quieren una causa general o no, tampoco sé en exactitud cuál es la gestión, nada más que por los medios de comunicación, pero la verdad que es algo extraño y creo que la Junta debería de ser, cuando llegan estas cosas, no por el tema de la Unión General de Trabajadores solo, debería de ser también un poquito respetuosa, seria y no ir a salir del paso.
Y ahí se queda. Ahí se queda. Venga, volvemos en 4 minutos ya en compañía de los tertulianos que nos acompañan esta noche. Estamos de vuelta aquí en A por Todas en compañía de Francisco Carbonero, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, en una entrevista a la que se incorporan José Luis Gómez. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Salvador Gutiérrez Solís. Buenas noches. Igualmente buenas noches, Isabel Morillo. Muy buenas noches. Tocayo, Fernando Vicente, muy buenas. Buenas noches. Francisco Carbonero. Pues venga, empiezo yo. Así puesto el toro, empiezo yo. Y yo tengo 2 preguntas. Una es de la comparecencia que hubo hace 2 días de los grandes empresarios españoles con las propuestas que hicieron sobre creación de empleo. Entonces a mí me ha vuelto a llamar la atención lo mismo que me suele llamar la atención. Y es que da la impresión de que vuelven a echarle la culpa a los trabajadores. Es decir, vienen a decir es que hay mucho empleo irregular, etcétera. Es decir, la culpa es otra vez más de los trabajadores, de la situación en la que vivimos. Y proponen medidas incluso que es seguir dándole vuelta de tuerca a la reforma laboral, como dicen que hace falta todavía más flexibilidad y la relacionan con la movilidad, es decir, que a un trabajador se le pueda mover de ciudad o de sitio de trabajo sin ningún problema, etcétera, etcétera. Querría que nos analizara o nos comentara un poco esa presentación que hicieron los grandes empresarios, presididos por Alierta, el presidente de Telefónica, etcétera, ¿no? Y otra segunda pregunta es sobre Podemos. Es decir, es verdad que Podemos es una formación política, ahora mismo no es sindical, pero sí que está empezando a haber movimientos sindicales o incluso vinculados a Podemos, de gente que intenta montar sindicatos y que están más o menos avanzados. ¿Puede en un futuro más o menos cercano verse los sindicatos tradicionales amenazados por nuevos sindicatos del entorno de Podemos? ¿Hay una desconexión entre los sindicatos y los trabajadores en ciernes o no? Bueno, vamos a ver. Yo sobre lo primero creo que los empresarios reivindican lo que vienen ejerciendo y lo que vienen reivindicando, o sea, que es el egoísmo de aumentar el beneficio a través de abaratar el coste del trabajo, de que los trabajadores estén en peores condiciones para obtener supuestamente más beneficios. Claro, esto le está sucediendo a las grandes empresas del IBEX 35. Lo que pasa es que esto tiene un efecto al conjunto de la sociedad, que es que la gente gana menos, consume menos, se fabrica menos. Yo creo que los empresarios tienen que cambiar su mentalidad. Si algún problema tiene este país serio, y especialmente Andalucía, muy especialmente Andalucía, es que hacen falta empresarios con luces, con convicciones de hacer una aportación importante a la sociedad, sin ninguna duda que obtengan un beneficio, pero un beneficio razonable. Y esto, el paradigma del éxito, pues es que a ver cuánto dinero ganamos en el menor tiempo posible. Eso ha sido lo que nos está llevando a la ruina, eso ha sido lo que ha provocado una reforma laboral que está precarizando, no solo no crea empleo, sino precariza aún más, empobrece a la gente, y ahí están los datos de Cáritas. Por tanto, a mí me sorprende que gente inteligente, porque torpes no son, sigan machacando en el mismo clavo de la ruina, del desastre, a los que ellos han tenido una gran parte de culpa. Y en relación a Podemos, mire, Comisiones Obreras es un sindicato absolutamente plural y diverso. Y en la afiliación de Comisiones Obreras hay mucha gente que participa en Podemos, simpatiza con Podemos y seguramente votarán muchísimos a Podemos, en el supuesto de que convenzan y demás. Para nosotros lo importante es la autonomía y la independencia del sindicato. Nosotros no nos asusta Podemos, como demócratas los ciudadanos decidirán y quien gane las elecciones será el interlocutor de nuestro sindicato. Sobre si puede aparecer otros sindicatos o no, bueno, pues eso no lo sé. De momento no aparece, más allá de noticias que puedan darse. En el sector sanitario se presentaron 12 candidaturas en las elecciones pasadas, ¿no? En el sector privado las cosas no están fáciles, o sea que hay que jugarse el tipo y hasta el empleo para presentarse y firmar por una candidatura como la de Comisiones Obreras, ¿no? O sea, hay muchísima gente valiente en Andalucía que se presenta en pequeñas empresas, en medianas empresas. Luego, nosotros no estamos excesivamente preocupados por eso, evidentemente, si estamos preocupados
por cómo el sindicato se coloca hacia el futuro. Pero hay dos formas de ver el sindicato. Uno que es en la sociedad, en el que a nosotros se nos pide quizás ante el desastre de la izquierda y de algo que no es del sindicato, es que juguemos un papel más en lo político, que en muchas ocasiones lo hemos jugado sin correspondernos, pero la ausencia de política es así. Han surgido nuevas formaciones y por tanto han ocupado esos espacios. Nosotros estaremos en todas las movilizaciones que se puedan hacer a futuro, vamos a convocar algunas también y estamos en una disposición de buscar alianzas para combatir una política que nos parece absolutamente injusta y que no nos vamos a conformar con que se haga, la haga quien la haga. Sí, señor Carbonell, a mí me gustaría preguntarle sobre el presunto fraude de los cursos de formación, en concreto sobre la causa que instruye la juez Alaya, donde hubo un señor, un testigo protegido, que declaró que Comisiones Obreras, al igual que UGT, se llevaba un 20% de comisión supuestamente ilegal al subcontratar los cursos. Yo no sé si usted ya anunció acciones legales, negó lo que había declarado este testigo. No sé si usted está absolutamente tranquilo con la gestión de los fondos públicos en el tema de la formación que ha hecho su sindicato, si teme que aflore alguna irregularidad, si han hecho algún tipo de auditoría interna. Yo tengo absolutamente tranquilidad y absoluta convicción de que Comisiones Obreras no ha pedido a nadie absolutamente ni un céntimo por hacer cursos, entre otras cosas, porque excepto alguna especialidad muy concreta que se hayan podido hacer en alguna empresa, nosotros hemos hecho directamente los cursos a través de nuestra fundación, de la fundación de Forén. Y nosotros hemos hecho una iniciativa de acción judicial. No hemos puesto la querella en el juzgado número 6. Hemos anunciado un proceso de conciliación que creo que ha caído ya en algún juzgado en el reparto, en el juzgado de guardia, y por tanto habrá una conciliación, porque me imagino que los jueces, por ser jurisdicción distinta, llamarán a esa conciliación. Después de eso, el trámite será la de... Y cuando la jueza Alaya ya anunció eso, o sea, las posibles represalias, aquellos que pusieran una querella para defenderse, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Primero, antes de que ella lo dijera, ya lo habíamos puesto nosotros. Y segundo, Comisiones Obreras no va a dejar nunca, nunca su derecho a la defensa que nos da nuestra Constitución y, por tanto, absoluta tranquilidad, ¿no? Yo creo que, de todas formas, el gobierno andaluz, en la gestión de esta crisis, que es larga ya en muchas cosas, podía haber hecho las cosas de forma distinta, con bastante más diligencia. ¿A qué se y refiere? Menos sospecha y menos cargar sospechas sobre todo el mundo. Porque es muy lamentable que un consejero diga que hay 1000 no sé cuántas empresas que no han justificado cuando es absolutamente mentira. Y nosotros hemos hecho también en una carta al consejero de Presidencia, diciéndole su responsabilidad, diciendo que nosotros hemos justificado, que nosotros hemos presentado de cada subvención una auditoría externa, que la tienen ellos además. Y si ha habido exoneraciones o como le quieran llamar, ha sido la ineficacia y la ineptitud de la administración autonómica. Y esto me parece que es indignante, porque es colocar una sospecha ya no solo sobre las organizaciones, sino sobre Andalucía. Y me parece que esto, el gobierno ha sido bastante poco hábil para gobernar esta situación, que creo que le hace un gran daño a la marca Andalucía y a nuestra comunidad autónoma. ¿Usted apoyaría que el gobierno andaluz haga público ese listado de entidades donde se han encontrado irregularidades en los cursos de formación? El gobierno alega que hay una ley de protección de datos y que la patronal... Bueno, yo no sé si hay o no, la gente sabrá cuál es. A nosotros no nos han dicho, no nos han comunicado como se que hay quejaba ninguna... de que se ha extendido una mancha de sospecha, sería más razonable que supiéramos exactamente yo no sé dónde están las irregularidades, ¿no? Yo lo que sí puedo decir es que a Comisiones Obreras no se le ha comunicado absolutamente nada de que tenga ninguna irregularidad en ninguna cuestión de la formación, absolutamente nada. Eso sí lo puedo decir con toda claridad. Ahora, si la ley de protección de datos el gobierno lo da o no lo da,
pues también tendrá que haber otras organizaciones, sobre todo porque hay empresas que están en el mercado, la situación, pues hombre, mire usted, yo sé del interés periodístico de conocer todos los nombres, pero también la mancha de las 1000 y pico empresas, eso ya es una mancha importante de la desconfianza. Por tanto, creo que debe prevalecer conocer quién es el responsable de las reclamaciones a las que pide la devolución del dinero a la Junta de Andalucía, para no extender esa mancha a las 1000 y pico empresas, ¿no? Las personas sabrán, o las entidades sabrán quién son, ¿no? O a ver si es que están diciendo de 19, de 20 o de 30 y no son tantas. Te dijeron que eran 1000 y pico, ¿eh? Y resulta que después la han recortado un poquito. Yo creo que la Administración lo que tiene que hacer es revisar todas las justificaciones, hacerlo con celeridad y no estar montando de esto, porque entre otras cosas lo que la Junta está haciendo ahora es lo que tenía que haber hecho siempre y lo que se hace en cualquier administración. Y es que si usted incumple una norma, se le hace un requerimiento. Eso se ha hecho siempre. Y cuando el interventor ha visto que hay alguna cuestión que no se ajusta a la norma o a la subvención, al hecho de la subvención, te han pedido, a nosotros ya hace tiempo, y nos han dicho, mire usted, esto no cabe aquí, se ha ido, hemos depositado nuestro dinero, siempre lo hemos hecho igual, en el juzgado, y después si hemos creído que llevábamos razón, hemos ido a un contencioso. Cuando hemos visto, pues mire usted, pues, puede llevar razón, hemos ido directamente a la Administración, y eso debería ser lo normal. Lo que no es normal es la incertidumbre, la no diligencia, la situación de sospecha y tú más. Pero en el fondo usted ahora mismo lo que está diciendo es que el problema del presunto fraude de la formación en Andalucía es que durante casi 5 años la Junta fue incapaz de cumplir su misión de controlar. Lleva 3 años sin hacer nada, ¿eh? Las ayudas públicas, ¿no? O sea, 2011, 2012 y 2013 la Junta no ha hecho formación porque no ha hecho política activa de empleo. No, pero me refiero a la supervisión y al control de las ayudas. Esa falta de justificación o esos expedientes de reintegro, es decir, esa labor de control, de intervención por parte de la Junta de Andalucía, no solo en este tipo de subvenciones, sino en cualquier otro, ¿ha dejado de existir por parte de la Junta de Andalucía? Yo no lo sé. Yo no lo sé porque es imposible que lo sepa. Nosotros sabemos lo que hace Comisiones, que es, termina, va, presenta sus papeles. Cuando hemos hecho la formación por menos dinero, le hemos pedido permiso para reprogramar otros cursos. No lo han dado. Se han hecho. Cuando ha quedado sin gastar, hemos ingresado el dinero o lo hemos dejado de cobrar. Hemos llevado todos nuestros papeles, hemos llevado las auditorías externas, que no decidimos nosotros dónde se hacen, sino que la decide nuestra confederación, la hemos depositado y ya no sabemos más nada. Pero ustedes se acogieron a exoneraciones según los datos públicos, nosotros no nos hemos acogido a nada, ¿eh? Nada, no. Eso es una mentira del consejero que lo haya dicho. Nosotros no nos hemos acogido a nada de eso. La Junta se ha exonerado a ella misma por su incapacidad para hacer las cosas. Entonces, lo que no puede ser es decir, no, ustedes se han acogido. No me han acogido. Nosotros hemos justificado todo, absolutamente todo. Porque es que al final es que parece que aquí hay una panda de delincuentes aquí todo el mundo, ¿no? Señor Carbonero, por sus palabras, parece que hay una falta de diálogo, una falta de interlocución entre las organizaciones sindicales, en este caso Comisiones Obreras, y la Junta de Andalucía. Precisamente en unos momentos en los que, si cabe aún más, tendría que darse ese diálogo, esa interlocución, estar mucho más interconectados, digamos, no solo para el interés del sindicato de la Junta de Andalucía, sino para el interés global de la sociedad. ¿A qué se debe, o es una percepción equivocada la que yo tengo, esa falta de diálogo, esa falta de interlocución entre el gobierno andaluz y, en este caso, puede usted hablar, Comisiones Obreras? Bueno, falta de relación no la hay. O sea, que la relación con el gobierno es normal, de personas civilizadas y de cierta confianza, porque son gente con la que nos conocemos de mucho tiempo, lo mismo que con cualquier otro partido, ¿no? Pero el problema es que nosotros basamos las relaciones en qué se puede hacer. Entonces, nosotros le planteamos cosas al gobierno de conflictos de empresas, de situaciones que hay. Entonces, cuando no se dan respuestas, pues mire usted,
siento mucho, pero se ha cerrado una empresa de una importancia tremenda en Huelva, que es ENCE, ¿eh? ¿Vale? Y yo no he visto demasiado interés por el gobierno andaluz, ¿eh? ¿Vale? Y sí que puedo decir que me ha llamado la ministra y me he reunido con la ministra y con el secretario de nuestra confederación para buscar soluciones. Y tuvimos una reunión aquí después de una bronca con el gobierno para que se reunieran las consejerías. Y le dijimos alternativas y no nos da ninguna. Entonces, ¿eso es mala relación? No, eso es que no vemos una voluntad para resolver problemas y nosotros estamos en disposición de ayudar a resolver. ¿Cuál es su análisis de por qué eso es así? Porque supongo que tendrán un análisis que intente explicarse ustedes a sí mismos por qué la actitud de la Junta es esa y no otra. Bueno, pero lo tendrán que explicar ellos, porque según ellos lo hacen todo perfecto, ¿no? Sí, pero como yo intento evitar esa respuesta... Lo mismo que Rajoy, aquí todo el mundo lo hace perfecto, ¿no? Señor pero la situación ¿es un defecto de nombres propios? ¿Eh? ¿Es un defecto de nombres propios o de voluntad política? Yo creo que es de voluntad política. Primero, hombre, hay que entender que la situación es muy difícil, es muy complicada, pero hay cosas que aunque tú veas la voluntad, puedes decir, no se ha arreglado esto, pero es que no han podido, ¿no? Es que no se ha podido, pero póngale un poquito de ganas. Retomando las cifras que han aparecido hoy, la previsión de la Unión Europea nos dice que en el 2016 todavía en España tendremos el 22% como mínimo de paro. ¿Eso puede ser un argumento para una vuelta de tuerca, una nueva reforma laboral, una nueva excusa para cercenar derechos? Hombre, puede serlo, pero yo lo que me sorprende es ¿de dónde cogen la información los organismos europeos para hacer un análisis tan fuera de la realidad de nuestro país? O sea, decir que la economía va fantástico, que se está generando empleo, o sea, que lo dicen en términos taurinos los primeros espadas de Europa, ¿no? Y yo me preguntaba esta mañana cuando lo escuchaba, ¿en qué libro habrán leído estos? ¿Qué página de internet habrán abierto? ¿Qué medios de comunicación habrán abierto? ¿Quién le pasa los informes? Porque los tendrán todos trucados, ¿no? Porque la realidad... Entonces, claro, cuando tú escuchas eso, los que estamos más en lo cotidiano de estas cosas ya te sorprende. Claro, cuando lo escucha el ciudadano que no está en esto, pues dirá, esto está enchalado o algo. A mí me preocupa mucho porque creo que detrás de esto, y creo que lleva parte de razón, creo que se está preparando otra vuelta de tuerca, ¿no? Y esto coincide con lo que decía antes Fernando de los empresarios. Claro, aquí es que se necesita más, porque si apretamos más, esto es que ya vamos a salir. Claro, nadie dice que estamos en deflación, que cada día se puede comprar menos, o sea, la información, y luego hay una traslación de la información, de los canales de la información, pues bastante arrimando el ascua de la sardina de los poderosos. ¿Usted cree que el gobierno de Andalucía está haciendo cosas diferentes al gobierno de la nación? Es decir, ellos se venden como un gobierno de izquierda, que son la alternativa al gobierno de Rajoy, que demuestran que otro camino es posible ante la crisis. Yo no sé si usted comparte ese discurso o cree que en el fondo se aplican los mismos recortes y se hace la misma política económica. Y después me gustaría, si puede, sí, ya que aquí ha hablado tanto de la falta de capacidad de gestión del gobierno andaluz, que le pusiera nota a la gestión del gobierno, del 1 al 10, en qué nota situaría el gobierno de la señora Susana Díaz. Bueno, yo sí que creo que también hay que reconocer. Yo soy crítico en el gobierno, estoy siéndolo bastante crítico, ¿no? Pero si me pregunta que si lo hacen todo igual, mira, el gobierno andaluz no hace lo de la Hospedal, pero tampoco hace lo de Altusmar, ¿eh? O sea, hay cosas distintas. O sea, nosotros en Andalucía no hay una privatización de la sanidad, no hay una privatización de la educación en los niveles o de los propios servicios sociales. Eso hay que reconocérselo al gobierno andaluz. Ahora, ¿eso para nosotros es suficiente? Pues no, que es donde nosotros somos críticos. Pues creo que las expectativas del gobierno andaluz
eran otras y nosotros empujamos para que fueran otras, ¿no? Por eso también tenemos una cierta autoridad moral para decirle, por ejemplo, hoy hemos presentado una ILP de renta mínima para decirle, ustedes en el compromiso de gobierno acordaron esto, en el estatuto, ustedes metieron esto, entonces cúmplanlo cuando la gente lo está pasando mal. Y lo de la nota, pues yo no me atrevería a poner nota, porque esto es muy complicado, sería Hombre, mucho como hoy le veo especialmente crítico con el gobierno Bueno, pero eso no quiere decir llegaría que al aprobado, a mí no me gusta ¿no? poner nota en ¿Llegaría esa... al aprobado la gestión económica del gobierno andaluz o no? Bastante raspado. Bueno, confírmenos una evidencia. ¿La unidad de acción sindical en Andalucía se ha roto? No. No. ¿Y por qué les cuesta tanto comparecer juntos? Por ejemplo, hoy Pues se ha UGT roto, no ha pero no ido se- a la plataforma Compromiso Por Social. comisiones obreras en ningún caso, y creo que por UGT, por Carmen tampoco, no han ido, ¿verdad? Pero bueno, ya han alegado que es Por tanto, un una problema percepción errónea, ¿no? de agenda, ¿no? Una cuestión de agenda. Ellos sabrán por qué no. Han estado UGT ha estado, ¿eh? No hasta la Secretaría General, pero hasta UGT, ¿no? O sea, que es una percepción errónea, ¿no? No sé si es errónea, hombre, no está, pues yo creo que también, por razones obvias, en el momento cumbre de hacer cosas juntos, pero la verdad es que nosotros, hoy he estado yo hablando con ella, pensando en hacer algunas cosas a futuro, y o sea, no, por parte de Comisión Obrera, desde luego no. Pero sí que da la impresión, y yo coincido con que no estará rota, pero no se ve esa unidad de acción. Pero por Comisión Obrera, desde luego no, porque para nosotros la unidad de acción tiene un valor estratégico de primer orden para nosotros por encima de otros muchos, ¿eh? Pero bueno, seamos claros, la situación en la que está ahora mismo UGT es una situación en Andalucía muy complicada, con sus dos últimos secretarios generales imputados en un presunto fraude de financiación ilegal, con una secretaria general que ha anunciado medidas contundentes, pero que después de un año no ha tomado ninguna medida que corte de raíz la gestión de sus antecesores. Me imagino que ustedes también marcarán distancias intencionadamente, ¿no?, en una estrategia... No, mire, yo es que creo que para nosotros nuestro problema no es si un dirigente o no tiene un problema en la gestión, pues nosotros es que la UGT nosotros reconocemos que tiene miles de afiliados y están con nosotros en las empresas y tenemos los comités y discutimos. Entonces, la unidad de acción es más allá de una foto. Y repito, o sea, por parte de Comisión Obrera y por parte de su secretario general, ninguna reserva a la unidad de acción con la Unión General de Trabajadores, y otra cosa es que nos pongamos de acuerdo o no, como ha sucedido siempre en determinadas cuestiones, que no ha sido fácil. O sea, que la unidad de acción no es Usted que ha no compartido es fácil, tantos ¿no? años con Pastrana, de la mano en la gestión de los sindicatos en Andalucía, cuando ve la situación actual del señor Pastrana, que el lunes estaba llamado a declarar en un tribunal por presunta financiación ilegal del sindicato, cuando ve la situación de UGT de Andalucía, ¿qué siente? Hombre, yo con Manolo Pastrana han sido muchas batallas las que hemos dado, ¿no? Y muchas peleas que hemos tenido, y yo creo que es una persona honesta. Otra cosa es, yo no voy a hablar de la gestión que cada uno haya hecho en su casa, de ahí no puedo hablar, pero en lo que yo conozco a Manolo, yo creo que no es una persona que haya tenido enriquecimiento personal, ¿eh? Y es mi impresión, y creo que esto también es de justicia, claro, decirlo de con quien he estado, y hemos compartido muchas cosas y hemos discrepado muchísimas, ¿eh? Porque la unidad de acción es algo muy trabajado y muy peleado, y ahí pues esa fe en la importancia que tiene la unidad de acción quizás pueda ser en este momento por lo que falta un poquito, ¿no? Una última pregunta, sí, pero rápida. Carbonero, el pasado viernes el consejero de Economía, que hay que recordar que también es de empleo, anunciaba en Málaga la presentación ante la Unión Europea de un plan especial de empleo. ¿Qué papel podrían jugar los sindicatos en la formulación de este plan? ¿Han sido llamados para ello? Bueno, nosotros le planteamos al gobierno andaluz, Comisiones Obreras, personalmente yo, un plan de empleo consensuado, que vaya al Parlamento andaluz, que aprueben los partidos allí, que le digan al PP que aporte sus ideas y se ponga a trabajar, y vayamos desde Andalucía,
diciendo qué ponemos y cuáles son nuestras iniciativas, a decirle al Gobierno de España, en primer lugar, qué queremos y qué tiene que poner, y retarlo a que no puede pasar de la situación andaluza. Y si después hay que ir a Europa, pues vayamos a Europa, pero no nos saltemos al Gobierno de España y no nos saltemos consensuar y poner ideas de qué hacemos nosotros. Vayamos a pedirle a Rajoy y a Europa que nos hagan un plan de empleo y nosotros nos pongamos las ideas de lo que queremos. Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras, ha sido un placer, muchísimas gracias, buenas noches y mucha suerte. Mucha suerte a vosotros también, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Venga, volvemos en 4 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Salvador Gutiérrez Solís, de Isabel Morillo, de Fernando Vicente y de José Luis Gómez. A las 12 de la noche comenzamos la tertulia en compañía de Salvador Gutiérrez Solís, de Fernando Vicente, de José Luis Gómez y de Isabel Morillo. Vamos a analizar el panorama sociolaboral desolador que nos ha dejado hoy Andalucía, precisamente las listas del INEM, con 15.000 parados más, con 1.044.000 parados andaluces, y también con el informe de Cáritas que alerta sobre 2 millones de andaluzas que viven en exclusión social y 1 millón de ellos en una exclusión severa, que ni siquiera tienen dinero para pagar sus propios medicamentos. Estamos ante una situación de alerta social que anticipa, según el señor Carbonero, Francisco Carbonero, el líder de Comisiones Obreras aquí, un estallido social tarde o temprano, más pronto que tarde, decía en la entrevista que acabamos de tener con el líder de Comisiones Obreras. ¿Compartís esta afirmación? En cualquier caso, ¿cuál es vuestro análisis sobre los datos contundentes, demoledores que hemos recibido en la jornada de hoy? Salva. Pues yo comparto muchas de las reflexiones que ha hecho el señor Carbonero. A mí también me llama igualmente la atención cuando el Gobierno de Madrid está todo el rato vendiendo brotes verdes, vamos por el buen camino, la senda la hemos iniciado, y luego te vienen estos masazos increíbles, incluso las previsiones de desempleo que hay para los próximos años. Y en cuanto a lo que él ha dicho del conflicto social, estallido social, yo creo que en este país nos estamos acostumbrando demasiado a que las familias, el entorno de las familias, los abuelos, los mayores, hemos creado como una estructura de protección social entre nosotros, y creo que está frenando evidentemente eso, el posible estallido social, ¿no? Pero creo que tarde o temprano, si las cifras siguen así, si este avance de crecimiento de empleo que es a velocidad tortuga, que es, yo creo que es peor que el coche de Fernando Alonso, cada vez tira menos, ¿no? Y me da la impresión de que llegará ese estallido social si no hay de verdad un cambio de tendencia claro, ¿no? Porque a mí estos cambios de tendencia que nos venden, no, es que hemos tenido 8 meses buenos, pero 8 meses buenos ¿en qué? Porque luego cuando te enteras de que todos los contratos, claro, ¿qué porcentajes tipo de contratos muy está elevados, haciendo? son contratos de horas, de días al cabo del mes, que no son realmente empleos estables, pues es, no sé, alarmante la situación en la que nos encontramos. Hombre, la radiografía que arroja el informe de Cáritas, que además creo que es un informe elaborado con mucho conocimiento y bien hecho, es demoledora. Cuando los políticos se asustan o se preguntan qué está pasando en el mapa político, por qué la gente se cree a Podemos, hay una mezcla de muchas cosas, pero también hay una demanda urgente de soluciones para gente que lo está pasando realmente muy mal. Es que los políticos supuestamente están ahí para solucionar la vida de la gente, y la gente, por mucho discurso de recuperación que se haga, la gente va cada vez a peor. Y los datos de Cáritas, o sea, este dato de que en Andalucía 334.000 hogares viven en pobreza severa, que no pueden pagar ni alimentos, ni medicina, ni una vivienda, o sea, estos datos serían para que el estallido social se hubiera producido ya. Y además con un diferencial respecto a la media nacional de un 5%. En Andalucía hay un 5% más de riesgo de pobreza, de exclusión. O sea, es muy grave. La verdad que es que el informe de Cáritas es durísimo. Es para que se hubieran sentado todos los políticos del Parlamento en esa rueda de prensa y hubieran oído atentamente la radiografía de la sociedad que hay ahora mismo en Andalucía, porque es que además creo que se corresponde con la realidad, desgraciadamente, ¿no?
Bueno, es que 300.000 hogares no son 300.000 personas, hay que multiplicarlo. Antes era por 4, ahora no está claro porque las familias han cambiado. Antes se multiplicaba por 4. En cualquier caso, sea por 3 o por 2 o por 4, estamos hablando de 1 millón de personas, al menos de 1 millón de andaluces en esa situación, que es muchísima gente, ¿no? Por eso llama la atención que no les preocupe o que no les asuste la posibilidad de ese estallido social. Y en cuanto a los datos del paro, a mí no me ha sorprendido, porque la EPA ya vaticinaba lo que iba a pasar. La EPA fue para Andalucía desastrosa, a pesar de estar hablando del turístico, de las exportaciones, de todo lo que nos metieron. Y lo que me parece más preocupante es el invierno que viene, o si queremos decir el otoño, porque aquí hay 2 grandes sectores en Andalucía. Uno es el turismo y otro es la agricultura. Dentro del turismo hay muchos turismos, el rural, etcétera, el que viene a las ciudades, pero el turismo importante en Andalucía es el de sol y playa, que es el que ha fallado. Bueno, pues la agricultura, lo importante en Andalucía son 2 cosas, aparte de Almería y Huelva, pero fundamentalmente es el aceite. Y este año el aceite va muy mal. Ya lo están diciendo que va a ser en Jaén, va a haber el 40% de la cosecha del año pasado. Y se van a perder, si no mal recuerdo, más de 7 millones de jornales. Claro, eso evidentemente implica que viene un invierno muy duro en Andalucía, muy, muy duro. Y bueno, yo creo que deberían tenerlo en cuenta. Sí que parece ser que Madrid lo está teniendo ya en cuenta, puesto que ya salió la ministra diciendo que iban a contemplar la posibilidad de reducir las peonadas. ¿Por qué? Precisamente con lo que es, siendo el PP, lo que siempre se ha dicho del PER, etcétera, etcétera, pues porque la situación que se prevé, entiendo yo que es muy dura en el campo andaluz, y la mitad de la población andaluza vive en el campo, eso no se nos tiene que olvidar. José Luis. Bueno, yo creo que poco aportar, ¿no? Es decir, la situación es tremenda. Y cuando digo que la situación es tremenda, no me refiero exclusivamente a los datos de paro, porque analizar los datos de paro de forma exclusiva, de forma aislada, sería hacerlo con mucha frialdad y, bueno, podemos entrar en la discusión de, bueno, es el menor incremento desde el 2010, parece que no han subido tanto, pero no se puede hacer esa lectura. La situación no es el paro, la situación la da el informe de Cáritas, la situación es cómo están sufriendo los ciudadanos. Que haya más de un 25% de la población andaluza, más de una cuarta parte de la población andaluza que esté en riesgo de exclusión social, que esté en exclusión social, es gravísimo. Y además, no solo es grave por la situación personal, sino la componente social que tiene y la repercusión económica que tiene dentro del sistema. Cuando hablamos de paro, hablamos de población activa, es decir, los datos de paro pueden ser buenos porque puede haber más contratos, pero si esos contratos no llevan unos niveles de renta dignos, no hay consumo, y al no haber consumo no hay demanda, y esto es la pescadilla se muerde la cola, es decir, tratar aisladamente los datos del paro, el mes que viene puede haber unos datos de paro magníficos, pero si eso no va acompañado con unos contratos laborales, unas relaciones laborales dignas, con unos niveles de renta que las personas puedan consumir y en consecuencia que se genere esa demanda, es decir, de nada sirve. Estaba hablando Fernando del turismo, pero claro, el turismo, los datos de turismo han sido magníficos, muy buenos, pero ese turismo ha conllevado contratación laboral, una contratación laboral digna, que le haya permitido unos niveles de renta dignos a esos trabajadores. Claro, hay que analizar todos los datos en su conjunto para ver la situación que, bueno, la fotografía que nos da el informe de Cáritas, ¿no? Una situación desastrosa. Que ahora hablan tanto y que existe de verdad de los pobres con salarios, ¿no? Gente que tiene un salario o que tiene un contrato, pero es tan precario y tan ridículo en la remuneración, que son pobres con salario y no pueden atender sus necesidades básicas. Lo que pasa es que da la impresión, ante una radiografía tan demoledora como esta, realmente qué margen de hacer cosas hay si es que seguimos supeditados a lo mismo, a recortes, austeridad, recortes, austeridad, recortes, austeridad, y nadie de verdad se da cuenta de que desde 2009 lo único que se ha hecho es ahondar la brecha de la desigualdad y la diferencia, y no se toma ninguna medida distinta ni en Andalucía, ni en España, ni en Europa. Es que da una sensación ya de asfixia, de impotencia, ¿no? Yo, sin embargo, yo sí creo que en Andalucía se toman algunas iniciativas que son diferentes al resto de lo que podemos contemplar en el resto de... O sea, el que en septiembre, octubre de este año
hayan crecido el número de dependientes atendidos con servicios en Andalucía es un dato muy positivo, tanto para la persona dependiente que recibe como el servicio, porque detrás del servicio hay una persona que está trabajando para prestar ese servicio. Y luego tenemos otros casos como que en su momento hubo incluso hasta bromas por algunos partidos políticos, como era el hecho de los comedores sociales para los niños, y nos hemos dado cuenta de que realmente es que era una necesidad y era estar, o sea, la realidad, hacerla compatible con la acción de gobierno. Igual que el que nuestros hijos puedan tener libros gratuitos, que es una realidad que está ahí, que en otras comunidades no se da. Sí, pero tan realidad es esa como la radiografía sí, ¿sabes? Lo que pasa del que, informe de la Fundación FOESA. O sea, que la realidad es tan sangrante que las medidas deberían ser más. Lo que pasa que es que falta el dinero, pero tampoco, yo creo que la predisposición a hacer medidas para contrarrestar esa situación en Andalucía, por lo menos hay esa iniciativa, ¿no? Yo creo que hay un problema moral que afecta a todo el mundo, que ya llega a ser moral, yo lo decía antes, es decir, esta imagen de los grandes empresarios del IBEX diciéndonos cómo nos tenemos que comportar, y cada vez más millonarios, cuando ellos siguen siendo, es decir, cada vez más ricos, cada vez con sueldos mayores, que bueno, es que con el sueldo que solo que tiene de variable, uno de, no ya del fijo, sino del variable, que para él es una, como decía el señor Blesa, no, pero es que eso es una parte de mi sueldo tan baja que yo ni me daba cuenta. Propina, 2%, ¿no? Decía, un 2%. Claro, cuando llegamos a esta situación y estos mismos personajes son los que vienen aquí a decirnos, no, es que el problema es que hay empleo sumergido, y a meterse con el que está en el nivel de supervivencia, la culpa es del que está, a ver si consigo sacar la cabeza un poco por encima del agua, hombre. Vamos a ver, que hay un problema moral, que hay un problema que afecta a toda la sociedad, en la cual los propios sindicatos, yo creo que ha caído mucho la movilización, si uno se fija, no hay la movilización que había en las calles ni la tensión que había hace unos meses, yo no sé qué es lo que está pasando, pero parece que hay una especie de relajación de la situación, pero por debajo la marea sigue creciendo, la situación sigue empeorando, sigue habiendo, cada vez hay más gente, entonces pues sí, efectivamente al final a lo mejor acaba habiendo un estallido, es posible. Vamos a introducir un nuevo elemento de análisis que me gustaría que abordásemos también colateralmente con otro caso judicial que instruye a la misma jueza, Mercedes Alaya. En primer lugar, vuestra opinión sobre la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de negarse a que la Junta de Andalucía sea expulsada de la macrocausa de los ERE, tal y como pedía Manos Limpias, toda vez que entiende que no puede seguir el gobierno andaluz como acusación particular, presentarse como parte perjudicada cuando está defendiendo a sus altos cargos imputados. Ese es el razonamiento de Manos Limpias. Precisamente este sindicato ha pedido a la jueza la expulsión, la jueza ha pedido opinión a las partes y hoy ha escuchado a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué creéis que va a hacer la jueza, que es la que precisamente tiene la última palabra? Isabel. Bueno, yo en la mente de la señora Mercedes Alaya no estoy ni sé lo que puede decidir, pero vamos, lo que ha dicho la Fiscalía Anticorrupción es clarísimo. Entiende que la Junta tiene derecho a estar personado en esa causa, entiende que ha habido un fraude a los fondos públicos y que la Junta de Andalucía es una parte perjudicada. Yo creo que eso está claro. Después es verdad que bueno, que hay un punto difícil de equilibrio del gobierno andaluz entre una instrucción a lo mejor muy dura hacia su cúpula política o sus altos cargos, que tiene que casar con la reclamación del dinero que se ha supuestamente robado. Eso es complicado muchas veces de entender, es decir, si la Junta está ahí para caiga quien caiga, recuperar el dinero público defraudado supuestamente, y a la vez está defendiendo a las personas que están siendo imputadas o que están siendo señaladas, pues es complicado, pero bueno, la Fiscalía Anticorrupción lo ha dejado claro, la Junta tiene derecho a estar ahí como parte perjudicada. No creo que la jueza Mercedes Alaya, con un escrito tan contundente de la Fiscalía, expulsa a la Junta. Bueno, ya sería, en la guerra gobierno-jueza sería ya, no sé. Dejó de ser soterrada hace tiempo, pero bueno, sería ya con armas, con la lanza en todo lo alto, vamos. Hombre, yo creo que es evidente, es decir, que es obligación de la Junta estar ahí,
Yo creo que es lo que lo ha explicado muy bien Isabel, pero si es que no hay duda en eso, que efectivamente a veces es un equilibrio un poco complicado por parte de la Junta, pero la Junta tiene que defender los derechos generales de los andaluces y los derechos particulares de los miembros de la Junta de Andalucía, las dos cosas a la vez. Pero bueno, eso es que es así. Yo no creo que haya mucho que discutir y yo no soy jurista, es decir, no entiendo de eso. Creo que una decisión lógica, ¿no? Lo que dice la Fiscalía, ¿no? Lógico que la Junta, yo creo que es la gran perjudicada en la historia de los ERE. Hasta el momento la gran perjudicada. ¿El jurista? Bueno, no, la Junta, como bien ha dicho Fernando, tiene la obligación de estar, pero también el derecho. Y eso lo relaciono con lo que ha dicho Isabel, es decir, es complicado mantener ese equilibrio, pero no hay que olvidar que hay unos intereses generales que tiene que velar la Junta de Andalucía, que son los intereses de toda la sociedad andaluza, que se ha visto perjudicada y afectada por este lamentable caso. Se da la coincidencia que una serie de imputados son miembros o han sido miembros del gobierno y por lo tanto también tiene ese derecho de ejercer. Yo creo que el documento de la Fiscalía es lo suficientemente contundente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer la jueza? Solo está en su cabeza, eso es obvio. Bueno, Perdona. No, sí. No, hoy precisamente la Junta, en el Consejo de Gobierno, al consejero de la Presidencia se le ha preguntado si la Junta seguía pagando la defensa de algún alto cargo del Gobierno andaluz y ha negado tajantemente que la Junta en este momento esté pagando las defensas de los imputados, sean ex altos cargos o... Ha negado totalmente, dice que ha admitido que ocurrió al principio y que ya no se paga ninguna defensa de ningún alto cargo ni la asumen los servicios jurídicos del Gobierno andaluz, lo cual también es un poco poner coherencia en ese difícil equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Pues también quiero saber la opinión de Isabel Morillo, de Fernando Vicente y de Salvador Gutiérrez Solís sobre lo siguiente que vamos a contar, bueno, que lo contábamos ayer, pero vamos a empezar precisamente con Salva, no por ser bético, sino por ser jurista, y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque ayer conocíamos, en una respuesta a una queja de Manuel Ruiz de Lopera, decía la jueza Laya que la infundada relación entre su marido y el administrador judicial del Betis, que ella mismo nombró, forma parte de los bulos periodísticos. Pero la cadena SER ayer destapó precisamente que su marido, o que el administrador judicial del Betis, el señor Estepa, que fue nombrado precisamente por la jueza Laya, fue el abogado de su marido en noviembre de 2012. ¿Qué te parece? Bueno, lo que me parece es lo suficientemente claro y contundente como el escrito que la página web de la cadena SER prueba cómo precisamente se designa como letrado a Francisco Estepa Domínguez como letrado del marido de la jueza. Es decir, hay mayor contundencia, mayor claridad no hay. Que ella haya dicho, bueno, la imaginada relación, que es un bulo periodístico, bueno, se destapa total y absolutamente con ese documento que prueba la vinculación, la relación que hay del letrado con... Y más allá de la evidencia, ¿qué debería hacer el Poder Judicial ante un caso como este? Bueno, el Poder Judicial tiene que tomar cartas en el asunto, es decir, si no es ella porque es ella la que designa como administrador del Betis al que fue letrado de su marido, y es ella misma la que tiene que tomar una decisión. En caso de que no la tome, los órganos correspondientes del Consejo del Poder Judicial tienen que tomar alguna carta en este asunto, máxime cuando ha habido, o sea, porque todo es como consecuencia o trae causa de una queja, en este caso del señor Ruiz de Lopera. Entonces, ¿esto no podría poner en peligro la instrucción después de tantísimo tiempo de instrucción del caso del Betis? ¿Esto no pondrá en peligro, es decir, si el señor Lopera ha presentado su queja, la jueza ha registrado, ha emitido el escrito que ha hecho, esto no podrá poner en peligro la instrucción, porque ya es lo que me quedaría a mí por ver? No, yo tanto en peligro la instrucción no, pero como embrollar la instrucción sí. Es decir, porque de alguna forma tendría que volver a nombrar un administrador, todos los actos que ha tenido este administrador durante ese tiempo, bueno, pues están ahí en tela de juicio. No caería totalmente la instrucción, pero sí, digamos, alargaría ya de por sí la instrucción en el caso del Betis. Lo llamativo además es que esto ya se había denunciado muy al principio de la instrucción y se negó y no se tomó ninguna medida. De todas formas, es que lo de que los jueces designen
discrecionalmente a los administradores concursales, como si esto fuera cojo este expediente y tú te quedas, cuando se sabe ya perfectamente en España que los administradores concursales están haciendo negocios y se están haciendo ricos. Espero que nadie me... Dilo claramente, porque no sé si me recuerdo, pero no sé lo que cobra el señor Estepa. Pero el anterior, el señor Bosch, cobraba, creo que era, no sé si eran cerca de 24.000 euros mensuales y con unos pluses que llegaban casi a medio millón de euros anuales. O sea, pero esto tendrá que estar regulado, esto de que el juez pueda decidir libremente. Bueno, el juez decide entre un listado de administradores concursales y cuando designa a uno en concreto es porque entiende que esa persona por allí, ¿no? Porque entiende que esa persona concurre en las circunstancias idóneas para ello. No pasaba por allí, pasaba precisamente por ser el abogado de su marido. Vamos a ver, yo quería justo hablar de eso, porque entiendo que es la madre del cordero de esto, no ya el caso concreto del Betis, sino la situación de la justicia, que yo creo que la justicia española hay que tocarla. Y aquí hablamos mucho de que los partidos políticos están alejados de la sociedad, etcétera, pero con los jueces nadie se mete. Ni con la justicia nadie realmente se mete, y así llevamos pues con que hay códigos que vienen de 1800, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que la reforma de la justicia está por hacer. Está por hacer desde la transición. Es decir, el judicial es un poder que además es ejercido como tal. Los jueces tienen mucho poder y lo ejercen su poder, y ahora mismo, y hoy por hoy, creo que están bastante alejados del control por parte del ciudadano. La justicia es como si decir campa a sus anchas y nadie se puede meter con ella, pues muy difícil meterse con ella. Y acabamos viendo estas cosas, como que un juez aparentemente, evidentemente hay unas normas que él sigue, estoy seguro que eso hay una lista, etcétera, pero tiene bastante discrecionalidad y bastante poder para decidir quién es el que va a ganar tanto dinero, además en un proceso concursal, es decir, en la quiebra de una empresa y hay una serie de gente que va a dejar de cobrar. Yo soy víctima de alguna situación de esas. Yo he dejado de cobrar dinero porque una empresa ha quebrado y me he quedado sin cobrar lo que se me debía. Pero el administrador concursal sí que ha ganado su dinero, etcétera, etcétera. Es verdad que el administrador concursal no tiene que ser un alma caritativa, ejerce un trabajo. Brevemente, Salva, que vamos a la columna. Hombre, a mí me parece increíble el caso que se ha dado, y me parece que a la figura de la jueza, que yo creo que ya estaba un poquito dañada, esto le va a hacer mucho daño. Muchísimas gracias, Salva, por tu concisión. Vámonos a la columna de cierre. A Noguete de Jerez. Ha comenzado el otoño y no hay novedad, ha vuelto a subir el paro. El desempleo ha aumentado en Andalucía en el mes de octubre y bastante, en 15.000 personas, un 1,5%. La región arrastra más de 1 millón de desocupados y la tasa de paro supera el 35%. Es un auténtico drama y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha pedido ayuda y actuaciones urgentes al Gobierno central y a la Unión Europea. Eso está bien, pero solo debe ser una vía más de trabajo. Justo esta semana entra en vigor el Plan de Empleo Joven, que va a suponer la creación en Andalucía de más de 40.000 puestos de trabajo temporales de 6 meses para menores de 30 años, un sector que soporta una tasa de paro que supera el 50%. Y días atrás se avanzó también en la puesta en marcha del Instituto de Crédito Andaluz, con 1.400 millones en concepto de fondos reembolsables. Son acciones importantes, qué duda cabe, pero ¿se puede hacer algo más? ¿Se están ejecutando, por ejemplo, las políticas activas de empleo? ¿La haya o no recortado el Gobierno central? Según datos facilitados por la propia Junta de Andalucía, en la provincia de Cádiz, farolillo rojo del paro en España y en Europa, actualmente hay en marcha 44 escuelas taller y casas de oficio que emplean a 1.000 parados, pero son las escuelas taller de 2011 y las de 2012 se han convocado pero no se han resuelto, y las de 2013 aún no se han convocado. La corrupción, desde luego, tampoco ayuda a crear empleo. La causa de los ERE, que afecta de lleno a la Junta, ya deja en la comunidad 229 imputados, y mientras causa indignación la respuesta del PP a nuevos casos de corrupción. El último, el alcalde de Chipiona, Antonio Peña. Este señor ha sido denunciado por anticorrupción por contratación irregular en una empresa municipal y ya está imputado en otro caso por la adquisición irregular durante
7 años de uniformes municipales a una empresa del exalcalde Berrota. De momento, ni el PP actúa ni el alcalde dimite. La justificación, pues más o menos la de siempre, que no se puede vulnerar la presunción de inocencia, como si apartar de un cargo público a un alcalde doblemente investigado por casos de corrupción supusiera acusar a este alcalde de ser culpable. Pero lo peor de todo, y lo que me lleva a pensar que algunos partidos no van a cambiar pese al tremendo daño que los corruptos y los que lo consienten están haciendo a este país, es que el alcalde de Chipiona, investigado por 2 casos de corrupción, ha sido presentado hace solo 2 semanas como candidato del PP en Chipiona a las próximas elecciones municipales que se celebran en 2015, en solo 6 meses. La columna de Jerez con la firma de Ana Huguet. Isabel Morillo, José Luis Gómez, Salvador Gutiérrez Solís, Fernando Vicente, a los 4, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias, buenas noches. Mañana volveremos con el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz. Queremos preguntarle por el papel que va a tener en el nuevo Parlamento, en el nuevo grupo parlamentario del Partido Popular, con la renuncia de 5 alcaldes diputados y la presencia de Esperanza Oña. Y no van a estar precisamente ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3 de la cúpula popular. Y nos acompañarán en la tertulia Rosa Yacer, José Luis Losa, Lucrecia Evia y Raúl Limón. La columna de cierre desde Sevilla, Mercedes Pablo. Y como siempre iremos a por todas.